Hola, queridísimos amigos. El mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas malvadas, sino por las personas que no hacen nada al respecto. Albert Einstein. Artículo de opinión. Caos diseñado. Sin término medio. Encerrona cósmica. Entre la espada y la pared. Japón aprueba camas médicas. Sendero entre la luz y las tinieblas. Se cumple el plan según lo previsto. Profesor chino anuncia el fin del mundo, entre comillas. Indicios de un evento de cisne negro otoñal. Transmutación energética tras el eclipse solar. Comenzamos. El caos mundial actual parece estar diseñado para obligar a la humanidad a tomar una decisión trascendental, es decir, a elegir entre la luz o las tinieblas, porque cuando se ponen feas las cosas es imposible quedarse en la tibieza o en la indefinición. Es decir, no se puede poner una vela a Dios y otra vela al diablo, como dice el refrán, porque la vida nos obliga a definirnos. La oscuridad no siempre se presenta de forma evidente. A veces entra a través de la ira, la venganza, el resentimiento, la crueldad o el deseo de hacer sentir a otros el dolor que sintió uno mismo. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla. Cualquiera puede volverse duro tras ser herido. Cualquiera puede justificar devolver el golpe cuando se siente traicionado. Pero la fortaleza espiritual se demuestra cuando el dolor no tiene permiso para cambiar tu carácter. El profesor chino Yang Shueqing afirma que el mal actual no es caos, sino un diseño destinado a forzar a la humanidad a elegir entre Jesús o Satanás sin término medio. Yang, conocido como el Nostradamus chino por aciertos previos, afirmó en una entrevista con Alex Jones que es el fin del mundo y formuló nuevas predicciones sobre un acuerdo entre China y Estados Unidos, un tercer mandato de Trump, el cumplimiento de una profecía rusa, el tercer templo en Jerusalén y su propia conversión espiritual. Su predicción más apocalíptica se centra en la idea de la Tercera Roma. Tras la caída de Roma en el año 476 y la de Constantinopla en 1453, el monje ruso Filoteo escribió en el siglo XVI al príncipe de Moscú: dos Romas cayeron, la tercera se mantiene y no habrá una cuarta. La tercera Roma es Moscú. Yang sostiene que las autoridades de Moscú toman esta profecía al pie de la letra y que la guerra en Ucrania constituye el primer paso para recuperar Constantinopla para el cristianismo, algo que no ha ocurrido desde 1453. Relaciona este escenario con la profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38, identificando a Rusia con Magog y a Irán con Gog. Turbulencia. Puede aparecer las cosas más descabelladas e increíbles cuanto más cerca estés del fin del mundo que has conocido y del comienzo de nuevo que está por surgir, según Blossom Goodchild. Pese a la sensación de que se atenúa la luz y se debilita la fuerza, el plan se desarrolla exactamente como estaba previsto. Cada ser humano presente en el planeta fue elegido por ser el más fuerte y pide que se reconozca y se active la grandeza interior. La energía actual resulta turbulenta para el alma y los receptores sabían de antemano que serían difíciles los tiempos y que los derribarían, pero también sabían que podrían levantarse porque sienten la tarea que vinieron a cumplir. El peso de la conciencia colectiva humana llevó al planeta a profundidades de codicia y desesperación, y ahora, con la ayuda de estas almas, será elevado de nuevo a su gloria. La alegría y la frecuencia superior ya residen dentro de cada uno y corresponden a cada ser humano despertar ese conocimiento. Colapso sistémico. Benjamin Fulford informa sobre señales de un evento de cisne negro en otoño
y sobre un posible colapso sistémico. A su juicio, la economía real se dirige hacia un cierre, visible en el alza del precio del diésel, e indica que podría estar a punto de concluir la guerra secreta por el planeta que se prolonga desde hace 2 décadas. El informe describe un conflicto a 3 bandas entre 2 poderes occidentales y el resto del mundo, con el 90% de la población perteneciente a la alianza BRICS. También menciona aspectos esotéricos, incluyendo fuerzas en la Antártida, la convergencia de 2 líneas temporales y planes rivales, uno de exterminio y otro de aumento de la vida y transformación de la Tierra en un paraíso. Fulford concluye que este otoño podría terminar el dominio occidental y predice un cambio de régimen pacífico en países controlados, seguido de una conferencia internacional tipo Bretton Woods y la promesa de la familia del dragón de recursos ilimitados, remisión mundial de las deudas y devolución de los fondos robados. Eso significa que podría estar a punto de terminar la guerra secreta por el planeta que lleva 2 décadas librándose. Esto nos preparará para lo que sin duda sería un otoño histórico. La lucha por el futuro de nuestro planeta continúa hasta el día de hoy. En esencia, se trata de un conflicto a 3 bandas, entre 2 potencias occidentales y el resto del mundo, como hemos dicho. Actualmente, el resto del mundo goza de una clara ventaja. Esto se debe a que Occidente está paralizado por una guerra civil no declarada entre los Illuminati gnósticos vinculados a fuerzas cósmicas y los linajes satánicos que gobiernan el mundo. Occidente debe comprender que cuanto más se prolonguen sus conflictos internos, tanto más se regazará del resto del mundo. Actualmente, el 90% de la población mundial pertenece a la alianza BRICS. Con el tiempo, disminuiría gradualmente la influencia de Occidente en la configuración del futuro. Una fuente del programa espacial secreto que participó en una reunión en la Antártida en 2016 transmitió el siguiente mensaje, entre comillas: las fuerzas oscuras en la Antártida son tan poderosas como las fuerzas de la luz. Este es el último bastión de los malhechores y de sus secuaces. Cierra comillas. Bueno, este mensaje es de 2016, pero creo que las cosas han cambiado afortunadamente. Los occidentales buenos llegaron a un acuerdo con sociedades secretas asiáticas para aumentar la cantidad y la diversidad de la vida, incluida la humana. Eso significaría que la humanidad usaría sus recursos para transformar la Tierra en un paraíso para todos los seres vivos. En este escenario, los seres humanos obtendrían una inmortalidad casi absoluta si así lo desean. También adquirirían la capacidad de modificar a voluntad su código genético. Además, la humanidad emprenderá proyectos gigantescos para cultivar desiertos y páramos árticos, poblar el universo con formas de vida, etc. El objetivo principal es transformar la Tierra en un paraíso. La familia del dragón, una alianza de familias reales, está dispuesta a proporcionar recursos ilimitados para la reconstrucción de la economía occidental. También promete una condonación de la deuda mundial, anulando todas las deudas públicas y privadas. Esto incluye la devolución de los fondos robados a los pueblos del mundo mediante fraude bancario. Occidente se encuentra actualmente en la oscuridad, pero volverá a brillar la luz. De eso podemos estar seguros. Batalla espiritual. Parece que fuerzas inmensas invisibles están enfrascadas en una batalla por los corazones y las almas de los seres humanos, según Laura Aboli. Quizás el error radica en imaginar que se lucha por nosotros como si fuéramos un territorio, como si fuéramos una tierra pasiva atrapada entre imperios rivales.
esa imagen nos hace parecer insignificantes, meros daños colaterales en una guerra que no nos pertenece. Existe la fricción porque dentro de cada ser humano reside algo que no procede de este reino, y eso es precisamente lo que busca capturar el mal. La humanidad lleva consigo una chispa, un fragmento del aliento divino, la huella original de Dios incrustada en la conciencia misma, no metafóricamente, sino literalmente. Una vez que comprendes esto, cobra sentido la lucha, porque un ser que posee esa chispa no puede ser programado y tiene la libertad de elegir. La batalla es por nuestra atención, nuestra lealtad, nuestra percepción, para que al momento de tomar decisiones optemos por la mediocridad, la sumisión, la rendición y la ignorancia de nuestra naturaleza verdadera. La decisión es el pilar de esta realidad, pero solo comenzamos a recorrer el camino hacia la libertad cuando decidimos desafiar el miedo, renunciar a la comodidad, defender la verdad y elegir el amor. Cada vez que elegimos la integridad individual y colectiva, estamos a un paso más cerca de donde pertenecemos y más cerca de estar en armonía con el universo. Japón. Japón se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar oficialmente el uso de la tecnología MedVed en hospitales públicos, mientras que los principales medios de comunicación suprimen la noticia, según Thorfinn Olsen. El Ministerio de Salud nipón acaba de emitir una directiva, entre comillas, aprobación de la aplicación de equipos de regeneración de frecuencia electromagnética en instituciones nacionales. A partir del 1 de septiembre de 2026, 340 hospitales de todo Japón instalarán módulos de recuperación de regeneración de frecuencia. Japón tiene la población más envejecida del mundo. El 29,1%, casi el 30%, de sus ciudadanos tiene más de 65 años. Está colapsando su sistema de salud debido al elevado número de enfermedades crónicas. Eclipse. Alexander Quinn dice que se acerca el eclipse lunar y está empezando a cambiar la energía. Estamos saliendo de la reestructuración que siguió al eclipse solar y adentrándonos cada vez más en el punto de liberación emocional de este corredor. Durante los próximos días, prepárate para sentir oleadas de cansancio, mayor sensibilidad, emociones antiguas que resurgen, sueños vívidos, llantos repentinos o incluso esa sensación peculiar de pérdida sin motivo aparente. Según el Vertus, durante el eclipse solar del 12 de agosto se transmutó el 92% de las bicherías o entidades interdimensionales presentes en la superficie del planeta, un porcentaje cercano al objetivo inicial del 95%. Afirma que las fuerzas de la luz realizaron un trabajo de contención para evitar daños mayores, aunque muchas personas que observaron el eclipse presentaron al día siguiente síntomas como cansancio, dolor de cabeza, sensación de resaca y en algunos casos intensa carga emocional o lágrimas. El Vertus relaciona los terremotos registrados con una limpieza telúrica subterránea realizada por guardianes elementales de Gaia. En el caso concreto de Granada se describe una operación diferente, a solo 2 kilómetros de profundidad, atribuida a una coalición positiva para limpiar bases subterráneas en la península ibérica y vinculada también a cristales atlantes y a hechos en Ceuta. Destello solar. Ismael Pérez sostuvo que se resucitaron dinosaurios en los años 80. Dinosaurios con genética alienígena avanzada por elementos del gobierno en la sombra, y esos animales se mantienen en bases controladas en Sudamérica en referencia al concepto de Jurassic Park. Por lo tanto, como vemos siempre, toda película tiene una parte de verdad, aunque sea ciencia ficción.
Sobre el destello solar, explicó que actúa como un pulso electromagnético que desactiva la red antigua, restos de inteligencia artificial negativa y entidades, y que no importa si los aparatos electrónicos se guardan en jaulas Faraday, ya que el evento penetrará en todas las capas de la Tierra. Añadió que durante los 3 días de oscuridad también entrarán los animales en un periodo de descanso y actualización. Indicó que aún no han ascendido los indecisos o waivers y que no puede dar una fecha exacta del destello solar o del primer nivel del evento. Solo Dios lo sabe, aunque recomendó estar preparados. Mencionó que este será el último destello solar antes de que ascienda la Tierra en espiral ascendente. Opiniones. El jinete de la tormenta dice que se está destruyendo el mal y que seguirá intensificándose el proceso. A su juicio, parte del gran despertar de la era dorada consiste en detener el tráfico mundial de drogas y todo el horror que conlleva, pero también sería el fin del dinero. SpaceX presenta la base estelar de Louisiana, Starbase Louisiana, una base espacial de $100.000 millones con planes para más de 30 vuelos diarios de naves estelares y miles de nuevos empleos. Simon Parkes no considera que esté fallando la reevaluación y cree que avanza a un ritmo considerable, aunque no al que desearían muchos. Comparó la complejidad de la operación con el desembarco de Normandía y afirmó que la reevaluación es aún mayor en concepto y complejidad, por lo que no se puede ejecutar de forma inmediata. Rechazó afirmaciones sobre centros de canje donde se podrían convertir billetes de alto valor en sumas extremas de dólares, considerándolas desconectadas de la realidad y parte de desinformación parecida a las operaciones de engaño en tiempos de guerra. Un ovni metálico de 40 metros está enterrado bajo Giza. Jess Michels detalló los escaneos de tomografía Doppler de radar de apertura sintética realizados por el investigador italiano Filippo Biondi en la meseta de Giza. El método cartografió estructuras que coinciden con el antiguo laberinto descrito por Heródoto, además de un objeto de 40 metros de largo con forma de tic-tac de metal desconocido, situado en un atrio subterráneo a unos 100 metros de profundidad. Michels presentó el fenómeno ovni no como simples visitantes, sino más bien como algo entrelazado con la conciencia misma, un proceso de dimensiones superiores que puede hacer que sea difícil de definir los encuentros, tal y como ha argumentado Jacques Vallée durante décadas. Eso es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.